Trabajo en Aeronova en el Departamento de Vistas Generales. Yo formo nuestras tareas y el diseño de los aparatos para la estratosfera. Antes trabajé con dirigibles, trabajé con tecnología estratosférica, pero sobre eso hablaré un poco más adelante. Y ahora me gustaría detenerme un poco, aunque sea brevemente, en cómo la humanidad empezó a conquistar estas alturas. A principios del siglo pasado, había un gran deseo de alcanzar esas alturas a las que el ser humano nunca había llegado. Hubo muchos vuelos récord en aviones y globos aerostáticos especialmente destacados. Hubo muchos intentos, muchos no tuvieron éxito y terminaron trágicamente. Aún así la humanidad tenía ganas. El ser humano salió más allá de la atmósfera y fue al espacio. Los primeros pasos fueron con aparatos aerostáticos. Los que más rápido alcanzaron la estratosfera fueron estos, y uno de los pioneros fue Auguste Piccard, quien en 1931 construyó el primer estratostato del mundo. La IORASAS construyó un estratostato récord que ascendió en 1933 llamado URSS-1. Después de los años de la guerra, se empezaron a fabricar envolturas de polietileno. Muchos países dominaron la tecnología de producción de grandes aerostatos y esto se convirtió en una industria específica. Digamos que los primeros satélites empezaban a aparecer, pero los estratostatos ya surcaban los cielos, volaban la Tierra, sobrevolaban la Unión Soviética y se lanzaban en cantidad. Se les asignaron tareas científicas para investigar el espacio y la Tierra. Globos en URSS. Escuché y hablé con una persona que, cuando trabajaba en la quinta división del TSAGI, le trajeron ese globo, esa cápsula, para que investigaran qué era. Se decidió crear estratostatos propios y fundar la oficina de diseño de automatización de Dolgoprudny, dominando el vuelo a esas alturas. También hubo ascensos tripulados. Por ejemplo, para las pruebas se usaron trajes espaciales. Se realizaron saltos en paracaídas desde esas alturas. En la Unión Soviética se lanzaron los aparatos Vega 1 y Vega 2. En el año 85 despegaron aerostatos y estos aerostatos flotaron durante varios días. 2 sondas aerostáticas comenzaron a funcionar, primero Vega 1, luego Vega 2. Cada una operó 3 días sobre Venus. Hubo un proyecto para que los aerostatos flotaran en Marte. La Agencia Espacial Europea llevó a cabo un proyecto así en colaboración con especialistas rusos. Incluso se fabricó un estratostato como este, o mejor dicho, un aerostato. Flotaba a gran altura, cerca de la estratosfera. Y actualmente también hay un gran interés en la aerostática en otros planetas como Marte, Júpiter, Saturno y especialmente Titán. Yo también trabajé en este tema, es el objeto de mi actividad científica y defendí una tesis sobre esto. Por ejemplo, escribí un artículo en Técnica y Tecnología Espacial, donde hablo sobre los aparatos exóticos que, en principio, se proponen para Venus. Estos aparatos tienen 1 o 2, o incluso 5 o 6 envolturas que están completamente llenas de un líquido especial, un líquido que se convierte en vapor. Estas investigaciones de los planetas, de las atmósferas planetarias, de navegar en ellas con aerostatos, todo eso aún está por venir. Sin duda, el futuro de la cosmonáutica está en estos aparatos, incluyendo los aerostáticos. Pero al mismo tiempo, claro, para que puedan navegar en otros planetas, primero tienen que poder navegar aquí en casa. Para poder dominar el tema de la estratosfera, los aparatos estratosféricos y para convertirnos en líderes mundiales, Aeronova va a implementar un programa. Desarrollo Programa Estratosférico. Colaboramos con muchos de nuestros colegas, mis amigos del Instituto de Aviación de Moscú.
Invitamos a Arkady Tetkovsky, Ambulata Emelbaumova y Denis Efremov, quien ya lleva muchos años trabajando de manera práctica en este campo. La oficina de diseño de Dolgoprudny también muestra gran interés y espera que todo nos salga bien. Y ya, agárralo. Tienes que agarrarlo y jalarlo. Solo pónganlo a un lado. Junto con la empresa Aeronova, nos dedicamos a lanzamientos estratosféricos de aparatos con gran duración de vuelo. Simplemente es interesante para los técnicos lanzar algo a una altura de varias decenas de kilómetros y que pueda volar en las corrientes estratosféricas durante decenas o cientos de horas. Son conocidos estratostatos y radiosondas meteorológicos que lanzan cargas útiles y sensores a la estratosfera. Realmente, no es una tarea complicada. Todos en la vida han visto un globo. Si lo sueltas, simplemente va a subir. Una tarea más difícil es lanzar algo hacia arriba y que permanezca allí más de un día solar. Déjenme explicar, si llenas la envoltura del globo con gas, por ejemplo, al ascender en la atmósfera de la Tierra, comienza a aumentar su volumen, es decir, el gas se expande. El gas de elevación, el helio, se expande y, en cierto momento, a la llamada altitud de operación, ya ocupa todo el volumen máximo de la envoltura. Después, si la envoltura está abierta, se libera un poco de gas a través de una abertura en la parte inferior y el estratostato sigue volando a la altitud que alcanzó. O bien, si la envoltura es cerrada o de látex, simplemente revienta, se rompe y el vuelo termina. Si la envoltura está abierta, el vuelo continúa hasta que llega la noche, porque durante la noche el gas enfriado disminuye su volumen, su fuerza de elevación se reduce y el aparato cae. Por eso es bastante fácil lanzar aparatos por un periodo de hasta 24 horas. No representa ninguna dificultad. Si nos proponemos la tarea de volar varios días, y más aún si hablamos de decenas de días, un mes o incluso más de un año, con cada día, con cada mes, la tarea se vuelve cada vez más tecnológica y cada vez más complicada. Ese tipo fue la que comenzamos a resolver hace años. Si hablamos de los estratostatos de larga duración de vuelo, aquí empiezan las complicaciones relacionadas con los gases. Además de la envoltura donde se encuentra el gas de sustentación, un elemento importante del estratostato de larga duración de vuelo es el balón de sobrepresión. El balón de presión excesiva o envoltura de lastre tiene varios nombres y nosotros lo llamamos BIT. Se cuelga debajo de la envoltura de gas y se le bombea aire, nitrógeno. En realidad cualquier gas puede ser utilizado para la envoltura de lastre. Nosotros usamos aire de cilindros. La envoltura de lastre tiene forma esférica. En nuestros lanzamientos, su diámetro es de 3 a 4 metros y su tarea principal es mantener una gran presión excesiva en su interior. Mantiene varias decenas de kilopascales, dependiendo de la tarea. Esto equivale a cargas de ruptura de entre unas pocas y hasta 10 toneladas en la sección de la envoltura esférica. ¿Por qué es necesario mantener presión alta y cómo funciona envoltura de lastre? Cuando el estratostato comienza a despegar, la envoltura de lastre no está completamente formada. Tiene una forma de bolsa. En una envoltura de 20 metros cúbicos puede haber 4 metros cúbicos de aire. Al ascender a una altitud de 10 a 12 kilómetros, esos 4 metros cúbicos de aire se expanden y ocupan todo el volumen de la envoltura, volviéndola redonda.
Y en ese momento comienza a aumentar la presión, porque el aire dentro de esa envoltura ya no tiene a dónde ir ni puede expandirse más. Y a medida que sigue el ascenso, todos conocen la ley de Arquímedes, todos la vieron en la escuela, GV. El volumen es constante, G es constante, pero la densidad del aire fuera de la envoltura del lastre disminuye todo el tiempo durante el ascenso, la atmósfera se vuelve más enrarecida, y por eso, la fuerza de empuje que actúa sobre la envoltura del lastre disminuye. En esencia, la envoltura del lastre se vuelve más pesada durante el ascenso. Así, la fuerza de elevación excedente que teníamos al nivel del suelo se compensa. Si teníamos 1 kilogramo de fuerza de elevación excedente, la envoltura del lastre generó menos 1 kilogramo con su peso adicional. En ese momento, el aparato alcanzó la altitud. La envoltura de gas no ocupó completamente el volumen, no se llenó por completo, no se rompió, no le pasó nada, y seguimos volando a una altitud determinada por ese equilibrio, durante el día un poco más alto porque hace más calor. El sol calienta, la fuerza de elevación aumenta un poco, y por la noche un poco más bajo. El gas de sustentación se enfría y descendemos a una altitud más baja. Es una carcasa que debe soportar una carga de varias unidades o decenas de toneladas al romperse, y así el globo estratosférico no alcanza la altitud, no estalla y puede volar meses o años. Se utilizó un esquema de doble envoltura. En el interior hay un forro hermético hecho de un material que no es muy resistente, pero no deja pasar el gas, y por fuera hay una funda estructural que es la que soporta la carga. Como material para la funda exterior usamos telas de poliamida y telas de poliéster. Se utilizan activamente en el desarrollo y fabricación de diferentes chalecos antibalas, varias estructuras de soporte y tienen propiedades de resistencia bastante altas, de hasta 3000 newtons por 5 centímetros o incluso más. Han funcionado muy bien. Todas las envolturas que hicimos de poliamida y poliéster soportaron las cargas requeridas. Lo único que realmente cambiamos durante nuestras investigaciones fue la construcción de estas envolturas. Es decir, los puntos de fijación de la carga externa, los puntos donde colocábamos el forro interno hermético, los puntos de salida de las válvulas. El forro interno hermético nos consumió más recursos. Probamos, probablemente, una decena de materiales diferentes en cuanto a costo, fuerza de ruptura y resistencia al desgarro. Al final, encontramos 2 opciones que funcionan y que seguimos usando hasta ahora. La primera opción es una tela con recubrimiento de termopoliuretano, Oxford o tafeta. La segunda opción, que nos resulta más interesante, es el polietileno multicapa. El forro interno hermético se posiciona en relación con la cubierta exterior en varios puntos. Donde deben estar ubicados estos puntos es de los desafíos difíciles de resolver porque mientras se fabrica se forman pliegues. Estos pliegues, si la cubierta se estira entre un 10 y 20%, se deshacen. En ese momento puede aparecer una fuga. Si hay una fuga, significa que se pierde altura durante el vuelo del estratostato. Y claro, las pruebas, que duran al menos 10 a 12 horas, siempre tienen algo de romántico. Las pruebas durante el lanzamiento significan 2 noches sin dormir. 20 personas corriendo día y noche alrededor del objeto de prueba, alrededor de la envoltura, los sistemas de gas, de lastre, las cargas útiles de lanzamiento, corrigiendo cualquier imprecisión o detalle que se detecta en ese mismo momento. Y claro, cuando dejas, por ejemplo, la envoltura de gas inflada durante la noche, a las 4 de la mañana simplemente regresas al hangar y rezas para que no esté en el suelo, para que alguna de las costuras no se haya abierto. Eso no es una costura. Una costura. Es que con el frío se comportó así.
simplemente se está abriendo. Y esta está bien. Probable fue un febrero desafortunado, y aquí se está viendo. Y durante la semana, la compra de materiales, el corte, la soldadura y otra vez la noche, que puede terminar tanto en éxito como en fracaso. Así es. Y nunca sabes dónde está ese final, cuando vas a llegar al resultado con garantía, que la presión no te cambia de un día para otro y que además esa presión es precisamente la que realmente necesitas. Es un evento sumamente emocionante, especialmente después de que el aparato con esa envoltura de lastre se eleva por primera vez al cielo y ahí, según el gráfico de altura, ves que sí alcanzó el nivel necesario. Todo está perfecto. A los ingenieros tal vez les conviene ser un poco ingenuos, porque si no hubiéramos sido ingenuos hace algunos años, probablemente nos habríamos horrorizado por la cantidad de dificultades y problemas con los que nos íbamos a topar al resolver esta tarea. Se usaron muchísimos materiales, diversos, distintos y variados, para finalmente encontrar ese específico, el que ahora vuela a la estratosfera junto con nuestros lanzamientos. Se fabricó una envoltura propia hecha completamente en Rusia con material nacional, con un volumen de 2.000 metros cúbicos. Se realizaron pruebas estáticas, dinámicas para la permeabilidad al gas, así como pruebas de vuelo. Y confirmó exitosamente sus características. Por supuesto, no fue sin aventuras, pero todas las superamos con éxito en el transcurso de este trabajo. También se desarrolló una carga útil que garantiza la comunicación con la Tierra a una distancia de varios cientos de kilómetros y permite registrar el control de los dispositivos a bordo. Por eso, además de la carga útil, los estratostatos de larga duración de vuelo suelen tener envolturas de lanzamiento. Es una envoltura de látex, con un volumen de varios metros cúbicos, que se llena de helio y se suspende sobre la envoltura de gas, la envoltura principal de sustentación del estratostato. Esto es para que, en la etapa de ascenso hasta la altitud de los aviones, se tenga una mayor velocidad de ascenso. De esta manera, podemos salir más rápido del espacio aéreo donde podríamos representar algún tipo de peligro o imponer restricciones adicionales a otros usuarios del espacio aéreo. A una altitud de 14 a 15 kilómetros, la envoltura revienta y el aparato alcanza su altitud de crucero por su propia sustentación. Hay 4 elementos principales. Arriba a abajo, la envoltura de lanzamiento, la envoltura de gas, el globo de presión adicional o envoltura de lastre y la carga útil. ¿Qué tienen de interesante los estratostatos de larga duración de vuelo? Alcanzan, por ejemplo, una altitud de entre 15 y 30 a 40 kilómetros y ahí se mantienen durante largos periodos en la corriente de viento. Esta corriente tiene una velocidad en verano de varios kilómetros por hora o incluso decenas de kilómetros por hora a altitudes, por ejemplo, de 20 kilómetros. Y en invierno, dentro del vórtice estratosférico global, esto en el hemisferio norte, puede alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. La estratosfera es un lugar predecible con varias semanas de anticipación. Periódicamente, estos vórtices se deshacen y luego se vuelven a unir. El estratostato, al estar a esa altitud, migra de un vórtice a otro. Cambiando la altitud del aparato, se puede pasar de una corriente a otra y así corregir la trayectoria del aparato o en algunas latitudes, mantener el aparato en una zona determinada. Si mantenemos el aparato en una zona determinada, podemos colocar un repetidor de señal sobre esa área y proporcionar comunicación celular, comunicación especial, móvil. Podemos asegurar el monitoreo del territorio sobre esa área y desde una altura de 20 kilómetros podemos ver hasta el horizonte varios cientos de kilómetros. El estratostato puede cubrir hasta 500 kilómetros en una dirección con su alcance, es decir, una enorme extensión de territorio queda bajo él en su campo de visión, y de un extremo de ese territorio al otro se puede proporcionar comunicación mediante la retransmisión de la señal. Esto es interesante incluso sin mantener una posición fija.
estando en el hemisferio norte, al lanzar un grupo de estratostatos que pueden ser una decena o varias decenas de aparatos dentro de un vórtice estratosférico. Se trata de una circulación estable que ocurre en latitudes de 60 a 70 grados. Si estos aparatos de circulación están distribuidos de manera uniforme, entonces podemos estar conectados, al menos, con uno de ellos en cualquier momento, todo el tiempo. Y, al asegurar la comunicación entre los aparatos dentro de este grupo, creamos agrupaciones similares de satélites, que proporcionan comunicación móvil, internet, transmisión de datos especiales o, por ejemplo, el monitoreo de la situación del hielo a lo largo de la ruta marítima del norte. De la misma manera, aquí también se utilizan sistemas de comunicación especial. A los estratostatos y la estratosfera a menudo se les llama la capa de reserva. Si algo sale mal con los satélites, si hay algún problema con la infraestructura terrestre, los estratostatos pueden ser despegados rápidamente en la zona y altitud necesarias. Y de inmediato pueden asumir funciones asegurar la comunicación sirviendo como respaldo para el grupo de satélites. Aquí no hay ningún conflicto con los satélites. Los satélites cumplen su tarea específica durante un tiempo determinado y con un presupuesto concreto, pero existe otro nicho. Hay otras tareas que resuelven los estratostatos. No se trata de desplazar a los satélites de sus mercados, sino de aprovechar una nueva oportunidad, el mercado de los aparatos estratosféricos. Allá. El viento viene de allá. De esta manera, ahora estamos probando todas las cuestiones de maniobra, posicionamiento, alcanzar una altura determinada y mantener la altitud en un estratostato de tamaño bastante modesto. Todo esto es necesario para aprender a navegar, primero en estratostatos convencionales y luego en estratostatos controlados. Luego, aprender a navegar ya con motores en dirigibles estratosféricos usando energía solar. Y usar todo esto para navegar en la atmósfera de la Tierra, incluso para investigaciones en otros planetas. No muevan el transmisor por el suelo. Bien. Solo manténganlo lo más denso posible y ya. Bien, altura 911 metros, vertical. Miren, estamos pasando por la guía. Bueno, aquí está V1. Aquí 177 kilómetros, 170 a 180 son parecidos a nuestro valor. Y estas son las trayectorias que tenemos que trabajar. Aquí hay varias opciones, puede ser esta opción o esta otra.